¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles y también a nuestros amigos, aquellos que nos vienen siguiendo por este medio. Un buen saludo para ustedes, un abrazo, aunque sea de esta forma, pero gracias por estar y gracias porque podemos estar juntos, especialmente estar con la palabra, abriendo las Escrituras para ahondar en ella y para ser edificados en la palabra del Señor. En cierta oportunidad estuve en un país y en un momento me pidieron si esa noche podía dar una palabra. Dice, es un grupo de hermanos que se reúnen en una casa, al final era en la terraza de una casa, dice, en la costa, en el mar. Así que podemos ir esta tarde y ya estamos allá la noche con ellos. Y así que podés compartir una palabra. La mayoría son personas nuevas. Algunos sí son ya de algunos años, pero la mayoría son personas nuevas. Así que bueno, estuve meditando, buscando a ver de qué compartir, de qué hablar. Pero vez tras vez me venía a la mente algunas charlas que habíamos tenido, algunas lecturas de algunas cosas, especialmente sobre el tema de la creación y de cómo fueron surgiendo las cosas. Y también surgió el tema ese de los que creen que la Tierra es plana. Y bueno, es interesante que los apóstoles del Señor, todos ellos, creían justamente eso, que la Tierra era plana. Y cuando escucharon a Jesús decirle que lleven la palabra hasta el fin del mundo, para ellos el fin del mundo era en España, en la zona de Galicia, un poco más allá, en la costa del Atlántico. Y ahí hay un cartel, pusieron un cartel que dice fin da terra, o sea, como que era el fin del mundo, porque de ahí lo único que se ve es agua. Se ve el Atlántico, al frente, a la izquierda o a la derecha, es agua, y se creía que ese era el fin del mundo, ¿no? Y bueno, estaba meditando continuamente. Cuando pensaba en qué hablar anoche, me venía esto de la Tierra plana y también algo que había surgido, creo que en Oriente, de que la Tierra era plana, pero que estaba sostenida sobre 4 elefantes, ¿no? Y que ellos sostenían la Tierra. Era una de las muchas teorías que había sobre cómo era la Tierra. Y me venía lo de los 4 elefantes, y bueno, volví a pensar en el tema de la noche, compartir con estos hermanos que son todos nuevos ellos, y en un momento me vino, ¿cuáles son los elefantes que sostienen a los cristianos? Porque digo, si hubo esa teoría de 4 elefantes que sostenían la Tierra, tenían que ser 4 elefantes, pero bien percherones, súper grandotes, ¿no? Pero me dije, ¿cuáles son los elefantes que sostienen a los hermanos, ¿no? O sea, lo que quería decir es sobre qué nos apoyamos. ¿En qué radica la fuerza de un cristiano? ¿Cuál es su punto de apoyo? ¿Sobre qué se sostiene un cristiano? ¿Ha tenido su experiencia con Jesús? ¿Ha tenido su experiencia de encontrarse con Él? Pero de ahí en más, ¿sobre qué se sostiene un hermano? Y yo me dije, si son hermanos nuevos, me gustaría saber con qué evangelio se convirtieron. Si se convirtieron con el evangelio del reino, donde ponen a Jesús como Señor de la vida, es una cosa. Si se entregaron con un evangelio muy aguado, con un Señor que solo viene para servirles y para darle cosas, así que hay que empezar más abajo todavía, hay que poner fundamentos. Entonces, esa fue mi primera pregunta, ¿no? Digo, si están bien enseñados de entrada y se entregaron a Jesús reconociéndole como Señor de sus vidas,
Entonces ahí sobre esa base podemos edificar, porque me venía la imagen esa, no sé por qué, de la tierra plana con los 4 elefantes, y yo me dije, muy bien, los 4 elefantes sostienen la tierra, ¿y quién sostiene a los elefantes? Entonces yo dije, edificamos sobre la vida de estas personas nuevas, pero ¿cuál es el fundamento? ¿Sobre qué estamos edificando? Digo, si su base es floja, si solo le han hablado de un Jesús que les sana, que les bendice, que le perdona los pecados, que le ayuda en todas sus necesidades y que cuando se muera se van al cielo, que no vayan al infierno. Si están sobre esa base tan floja, por más que edifiquemos, en cualquier momento se va a ir desmoronando. O sea, la importancia que tiene de entrada que reconozcan a Jesús como Señor de su vida. Y pensando en eso, por supuesto, me vino el pasaje de Romanos capítulo 10, versículo 8, donde dice, o versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué confesamos con la boca? Que Jesús es Señor. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invoca. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La invocación debe ser el Señor. Debe invocar al Señor como dueño, como Señor de su vida, como el que gobierna en su vida. Con esta base sólida podemos edificar bien. Sobre esta base pueden estar los 4 elefantes, por así decir. Déjeme decir 4 cosas que son las que sustentan la vida de un cristiano, las que sostienen, para apoyado sobre esta base. Jesús, Señor de la vida, dueño de la vida. Y la primera que debe aprender una persona nueva y una persona de años también es depender del Señor. Depender de Él. Vivir relacionado con la fuente de agua viva, que es Jesús. Vivir bajo su gobierno. Es un discípulo de Jesús. Nosotros hacemos discípulos, pero no nuestros, sino discípulos de Jesús. El discipulado tiene que llevar a la persona a Jesús, no a la dependencia nuestra. Tiene que llevarlo a que se encuentre con Él, a que se una al Señor Jesús, a que se relacione con la fuente de vida, porque Él es la fuente de vida. O sea, nosotros solamente estamos indicando el camino, por acá es. Este es el camino, para que encontrarte con Jesús, para encontrarte con la fuente de vida. O sea, depender del Señor es justamente aprender a orar. Y ese es el punto, llevarle a la persona a que se encuentre con el Señor por la oración. Nosotros no podemos hacer nada sin Él. Por eso la persona tiene que aprender a orar y a depender del Señor toda la vida. ¿Por qué orar? Porque yo no puedo. Porque yo no tengo las fuerzas necesarias. Porque yo soy flojo. ¿Por qué orar? Porque Él todo lo puede. Porque Él es fuerte. Porque Él puede todo. Entonces, por eso tenemos que orar. Vivir en dependencia del Señor. Unir al discípulo con el Señor. Tenemos que vivir en esa dependencia. El Señor lo puede todo. ¿Cuál debe ser el contenido de la oración? Y esto es muy importante, enseñarle qué debe contener la oración. Hay muchas formas de orar. Una forma de orar es leyendo las Escrituras
y ahí detenerse en el texto. Por ejemplo, leer el pasaje ese que leímos recién, Romanos 10, leer, ir deteniéndose en el texto. No necesitamos cerrar los ojos para orar. A veces sí para concentrarnos más, pero otras veces oramos leyendo la palabra. Y mientras vamos leyendo, estamos orando, diciendo lo que la palabra dice. Pero en nuestra oración tiene que haber gratitud. Agradecerle al Señor por todas las cosas, por todo el bien que Él nos ha dado. O sea, constantemente tenemos que depender del Señor. Tiene que haber alabanza al Señor, el reconocer sus virtudes. Tiene que haber confesión de los pecados. Tenemos que abrir el corazón, las intenciones del corazón, lo que está ahí adentro, muy profundo en nuestra vida. Tenemos que confesarlo. O sea, tenemos que abrir el corazón y cualquier cosa que esté mal en nuestra vida, decírsela al Señor. Por supuesto que el Señor sabe todo, conoce todo, pero Él espera que nosotros conscientemente le digamos: Señor, esto está mal en mi vida. Señor, esto no lo quiero. Señor, te pido que lo desarraigues de mí. O sea, tiene que haber confesión de los pecados. Tiene que haber intercesión por otros. ¿Qué orar? Interceder por las demás personas. La familia, los amigos, los conocidos, los alejados. Ya tenemos un círculo de gente que quizá pueden ser 200 personas, 300. ¿Cuántos conocemos? Entonces, orar nombrando a estas personas, intercediendo por ellos. Tiene que haber peticiones por nosotros, como nos enseña el Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, tenemos que pedir por nuestras necesidades. Y quiero decirte, el Señor provee. El Señor es fiel y Él provee. Tiene que haber también un tiempo de adoración al Señor. Un tiempo de culto, de gratitud al Señor, donde le adores a Él, donde te expreses, cuando que tiene que decirle ahí cuánto le amas, cuánto le quieres al Señor. Yo aprendí algo hace poco, no lo hacía antes, y lo aprendí con el celular. Me mandaron una canción, el pastor Francisco Pucio me mandó una canción que es fantástica para mí. O sea, se llama Hosana y está ejecutada por mucha gente de diferentes países con una cantidad de instrumentos maravillosos. Así que, ¿qué hago yo? Tomo el celular con esta música y adoro al Señor. Y entonces puedo bailar y puedo expresarme delante del Señor. Y puedo caminar en el living de mi casa y me muevo para un lado, para otro, y levanto las manos al Señor y le adoro, me expreso delante de Él. O sea, baila delante del Señor. Sea en tu sala o en tu cocina o en tu dormitorio, pero exprésate, dile al Señor. Como lo dice esta canción, Hosana, y yo lo hago con el celular en la mano y puedo ministrar al Señor y deleitarme en la presencia del Señor. O sea, te invito a que lo hagas y vas a tener una experiencia súper preciosa delante del Señor. La Biblia dice que el ejercicio físico para poco aprovecha, pero el espiritual es muy provechoso. Bueno, este ejercicio es para las dos cosas. Es espiritual y es físico, porque puedes moverte y cantar y expresarte delante del Señor. Es una forma de hacerlo. Otros lo harán de otra manera. Lo importante es para tu intimidad que puedas ahí estar con el Señor y expresarte con libertad. Te lo recomiendo. Buenísimo. Lo apagamos y seguimos con todo esto que el Señor se está dando. O sea, estamos hablando de este elefante que es depender del Señor. Y dependemos del Señor cuando nos tomamos
en oración delante de Él. Y la oración tiene que tener mucho contenido hacia Él. Desde hoy la oración pasa a ser el agua de tu vida. Jesús mismo dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. O sea, la oración es el medio para llegar al Señor, para llegar a la fuente de vida, porque Él es el agua bendita para nuestras vidas. Este es uno de los elefantes, por así llamarlo, como veníamos diciendo, que sostiene la vida del cristiano, lo que le da estabilidad, fuerza al cristiano, mantener una relación continua con el Señor, mantener una relación profunda con Él, beber de Él, para alimentar nuestro espíritu, nuestro ser. El segundo elefante, o sea, la segunda fortaleza de la vida del cristiano, es alimentar su espíritu. Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida. Se come o si no se come se muere. No hay otra. En lo natural es así. Y lo mismo pasa en nuestra relación con el Señor. Lo mismo pasa para nuestro espíritu. ¿Cuál es el alimento de nuestro espíritu? ¿Qué quiere comer nuestro espíritu? ¿Qué necesita comer nuestro espíritu? El pan de vida. O sea, se debe leer las Sagradas Escrituras, poner nuestro corazón allí y leer para crecer en el Señor, leer para hacer frente a la vida. Tenemos que leer por dos razones. Una es para que se engendre fe en nuestro corazón. Cuando leemos, tenemos que creer lo que estamos leyendo. Esa palabra que viene a nuestras vidas, esa enseñanza que llega a nosotros, que viene de parte del Señor. Y leer para obedecer. Para estas dos cosas tenemos que estar leyendo las Escrituras. Leer para creer, leer para obedecer. La lectura nos engendra fe y la lectura nos orienta en aquello que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Es muy claro al leer los evangelios, leer las cartas, leer el libro de los Hechos, leer el Apocalipsis, leer todas las Escrituras, pero principalmente, por supuesto, el Nuevo Testamento. Pero tenemos que hacer un equilibrio y leer tanto del Antiguo como del Nuevo, pero principalmente ir leyendo el Nuevo Testamento. Y mucho más si es una persona que recién comienza la vida cristiana, tiene que conocer la vida de Jesús. ¿Para qué conocer la vida de Jesús? Para aprender de Él, cómo se movía, cómo actuaba. Nuestra meta es ser conformados a la imagen de Jesús. Y tenemos que conocer a Jesús, conocer el carácter de Jesús. Cómo era Él, cómo actuaba, cómo se movía, qué pensaba el Señor, cuál era su sentir para con los demás. Y eso lo aprendemos a través de la lectura de la palabra del Señor, y cuando vamos con todo ese bagaje de palabra de Dios que tenemos en nuestras vidas, ese contenido, vamos en oración al Señor, el Espíritu Santo va trabajando en nosotros para transformarnos a su misma imagen. O sea, la importancia que tiene la lectura de la palabra del Señor. O sea, el segundo elefante, o sea, lo segundo en nuestras vidas que nos da fuerza, que nos capacita en la vida, es la palabra. Nos sostenemos, crecemos, nos alimentamos por la lectura de la palabra del Señor. Por supuesto, también por escuchar las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas de palabra de Dios. Podemos escuchar muchas cosas y podemos escuchar buenos consejos, pero necesitamos escuchar mensajes bíblicos, bien basados en las Escrituras, que nos alimenten
a cada uno de nosotros. Y eso es fantástico en nuestras vidas y nos da crecimiento. Lo tercero en la vida del cristiano es que los elefantes siempre van juntos. Es raro encontrar un elefante solitario. Los elefantes se mueven, caminan, siempre juntos. Cuando hay peligros, ahí están todos defendiéndose entre ellos y se están cuidando. Van juntos. Lo tercero en la vida del cristiano es mantener buenas relaciones con nuestros hermanos, estar afirmado con ellos, tener plena comunión. El cristianismo es para vivir como los elefantes, en comunidad. Tenemos que estar juntos, tenemos que caminar con ellos. La figura que más usa la Biblia para referirse a la iglesia es la palabra cuerpo. Y es una palabra fantástica, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo habla de muchos miembros. Muchos miembros hay en nuestro cuerpo. Pero están todos unidos, están juntos, no se separan. No podemos separar ninguno de nuestros miembros. Donde va uno, van todos los demás. Si vamos a descansar, todos los miembros descansan. Y si nos levantamos y vamos a trabajar, todos los miembros del cuerpo van juntos. Ningún miembro se va solo a hacer una cosa u otro miembro se va a hacer otra cosa. O sea, estamos caminando juntos. La figura bíblica justamente más clara que hay acerca de iglesia es que la iglesia es un cuerpo. Y un cuerpo habla de muchos miembros y todos caminando juntos. El Génesis, por así decir, de la iglesia es el libro de los Hechos. Ahí nos muestra con claridad el nacimiento de la iglesia y cómo comenzaron a trabajar. No usa muchas palabras, o sea, con pocas palabras suficiente para enseñarnos los principios espirituales más importantes de la vida de la iglesia. En Hechos 2:42, por ejemplo, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, participaban de la doctrina, de la enseñanza ellos, y participaban de la comunión, de la relación entre unos y otros, y participaban del partimiento del pan, o sea, la cena del Señor, la Eucaristía, ese momento tan especial donde partimos un pan y ese mismo pan estamos comiendo todo. Todos tenemos el mismo pan en nosotros, todos compartimos a Cristo y lo compartimos juntos. Y por supuesto estamos juntos para orar, para buscar al Señor. Y oramos los unos por los otros. Perseveraban en las oraciones. ¿Para qué tener comunión? Para ser edificados. En la comunión nos edificamos. El ejemplo, las palabras, las enseñanzas, la relación, la corrección en nuestra vida, para orar juntos. Para eso también es que tenemos comunión, caminamos juntos. Para llevar juntos las cargas los unos por los otros. Es tan importante saber que mi hermano va a orar por mí y que yo puedo compartir la carga de mi hermano, pero aparte puedo compartir mis cargas. Esta mañana, hablando con un hermano, me compartía sus problemas, lo que le encontró el médico y le dijo esto y aquello. Y bueno, después de escucharle un buen rato y hacerle alguna pregunta, le dije: te voy a tener en mis oraciones, voy a orar por vos. Él me dijo: gracias. Es tan importante orar el uno
por el otro. Cuando yo estuve con problemas, con situaciones difíciles, yo se lo compartí. ¿Y qué me dijo él? Voy a orar por vos. Y yo sé que mi hermano estuvo orando durante ese tiempo, cuando estaba con esa situación, estaba orando por mí. Oramos los unos por los otros. Nos cubrimos unos a otros. La importancia que tiene la comunión para llevar juntos nuestras cargas, las cargas familiares, las cargas de los demás. Y lo cuarto, en lo que se sostiene el cristiano, hablamos de la oración, hablamos de la palabra, hablamos de la comunión. Lo cuarto, en lo que se sostiene el cristiano, que le da mucha fortaleza a su vida espiritual, es compartir con otros lo que tiene. No se lo guarda, lo da a otro. Jesús estaba en los cielos, con el Padre. ¿Tenía necesidad de venir a esta tierra? Y sí, tenía necesidad. Tenía necesidad de venir a compartir el Evangelio, o sea, la buena noticia. Y la buena noticia que vino a compartir es: el reino de los cielos se ha acercado. Y vino para compartirnos esa buena noticia. Por eso es tan importante compartir con otro lo que tenemos. Esto nos da fuerza, nos da riqueza, no estamos guardando para nosotros, sino que damos a conocer lo que el Señor nos dio, las muchas cosas que Él nos dio. Hacemos la obra, velamos por otros, evangelizamos, extendemos el reino, enseñamos la verdad, bendecimos a los demás. En tiempos difíciles, si hay alguien que está necesitado, compartimos, o mucho o poco, lo que podemos, lo que tenemos, podemos compartir los unos con los otros. Evangelio es buenas noticias, y tenemos muy buenas noticias para darle a los demás. Si es un necesitado, le estamos compartiendo el Evangelio de Jesucristo, pero también le compartimos para su propia necesidad. Y le damos a Él para su necesidad. Entonces, ese es Evangelio. Tengo una buena noticia para darte. El reino ha llegado a nuestras vidas. Estos 4 elefantes, pusimos esa figura de los elefantes para hablar de algo fuerte, de algo sólido. Tiene que estar firme en nuestras vidas. Orar, buscar al Señor a través de su palabra, leer, escuchar. En la oración también tenemos que escuchar a Dios. En las Escrituras tenemos que escuchar a Dios. En la comunión con los hermanos tenemos que escuchar al Señor. Y cuando hablamos con otros de afuera, tenemos que escuchar lo que nos dice. Muchas veces lo usa ellos también para decirnos de una forma o de otra: te necesito. Siempre estamos atentos para escuchar y estamos atentos para dar. Que el Señor enriquezca nuestras vidas y nos haga mucho bien. Que es tiempo de afirmar las columnas de nuestra vida, fortalecerlas, las 4, fortalecerlos. Algunos fortalecen 2, otros fortalecen 3. No, las 4. Las 4 tienen que estar bien edificadas en cada una de nuestras vidas. Y lo vamos a seguir repitiendo esto. Y tú me lo vas a seguir repitiendo a mí. Y nos vamos a repetir mutuamente todo esto. Y podemos allí donde estamos repetirnos el uno al otro. ¿Cuáles son los 4 elefantes? ¿Cuáles son las 4 columnas? ¿Cuáles son las 4 verdades? Pongámosles el nombre que querramos ponerle. Pero edifiquémonos los unos a los otros. Te bendigo en el nombre de Jesús. Padre Dios, bendigo la casa de mis hermanos. Bendigo la vida de mis hermanos. Ministro para sus necesidades en este momento.
la paz del Señor llene tu casa, llene tu vida, llene tu familia y te haga mucho bien en esta hora y siempre. Amén.